A ver, Big Data. Seguro que es una de esas frases que escuchamos por todos lados, ¿no? En el mundo de los negocios, en la tecnología, en fin, en todas partes. Pero seamos honestos, a veces suena más como una palabra de moda que a algo que realmente entendemos. Pues bueno, hoy vamos a cambiar eso. Vamos a desmenuzar qué es exactamente el Big Data y, más importante aún, por qué está literalmente cambiando la forma en que vivimos. Pensemos en algo que seguro nos ha pasado a todos. Vas manejando, abres la app de mapas y ¡chas! Te avisa de un trancón o un embotellamiento que está a varios kilómetros. ¿Cómo es posible que lo sepa al instante? Uno podría pensar que es casi magia, pero no, no lo es. Detrás de eso hay un sistema, increíblemente complejo que está trabajando ahí en tiempo real. Y bueno, la respuesta a esa pregunta, como ya se lo imaginarán, es el Big Data. Es la tecnología que está detrás de muchísimas de las cosas que hoy damos por sentadas. Pero ok, ¿qué significa eso en realidad? ¿Qué es el Big Data? Vamos a meternos de lleno en el tema. Ok, para empezar a entender esto, hay que ir más allá de la simple frasecita de moda. Porque el Big Data es mucho, pero mucho más que simplemente tener un montón de datos. A ver, en términos simples, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de conjuntos de datos que son enormes. Pero no solo enormes, también son súper complejos, pero tan grandes y complicados que los programas de siempre, los que usábamos toda la vida, simplemente no dan abasto. No pueden ni capturarlos ni manejarlos y mucho menos procesarlos rápido. Y aquí está el meollo del asunto. Para sacarles provecho, para encontrar el valor que esconden, necesitamos formas de pensar y herramientas completamente nuevas. Y aunque Big Data suena súper moderno, la idea de juntar información, es viejísima. Pero el concepto como lo conocemos hoy, bueno, ese sí que despegó en los 90, con el nacimiento de la web. Lo que empezó como una idea para entender mejor a los clientes, se ha transformado en el motor de lo que muchos ya llaman la cuarta revolución industrial. Casi nada. Entonces, para poder entender de verdad qué hace que los datos sean big, los expertos crearon una especie de guía. La llaman las 5V. Estas 5 características son clave para darnos una idea de la escala y la complejidad de todo este asunto. Así que vamos a revisarlas una por una. La primera V, y quizás la más fácil de imaginar, es el volumen. Y cuando digo volumen, piensen en una escala de datos que es, de verdad, alucinante. Básicamente, el volumen es la cantidad bestial de datos que se generan y se juntan. Y no para de crecer, ¿eh? Cada compra que hacemos, cada like que damos en redes sociales, cada dato que manda un sensor, todo suma. Es, por así decirlo, el pilar sobre el que se construye todo el concepto de Big Data. Para que nos hagamos una idea, una sola empresa financiera, una normalita, puede manejar más de 1,5 millones de transacciones cada hora. Ahora imaginen la montaña de datos que eso genera al día, a la semana, al mes. Ahí es cuando uno empieza a entender la escala de la que estamos hablando. Listo con el volumen. Vamos ahora a la segunda V, la velocidad. Porque esto no se trata solo de cuántos datos tenemos, sino de la rapidez con la que nos llegan. La velocidad es clave. Es el ritmo frenético al que los datos se crean y sobre todo al que necesitan ser procesados. Piensen por ejemplo en la detección de un fraude con la tarjeta de crédito. Tiene que ser instantáneo, o en esas recomendaciones que te aparecen en una tienda online justo cuando estás comprando. En estos casos, si te tardas unos segundos, el dato ya perdió casi todo su valor. Ok, tercera B, la variedad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque el Big Data no es un río de información limpiecita y ordenada. No, es más bien todo lo contrario. Justamente la variedad es lo que lo hace tan complicado. Los datos nos llegan de 1000 formas distintas. A ver, algunos sí vienen ordenaditos, estructurados, como se dice. Piensen en una tabla de Excel, fácil. Pero la gran mayoría son un caos. Correos electrónicos, videos, audios, posts en redes sociales, eso es lo que se llama no estructurado. Y el gran reto de los sistemas de Big Data es poder agarrar todo ese revoltijo y analizarlo junto para que tenga sentido. Y para que vean la magnitud del desafío, hablemos de salud. Se calcula que más o menos el 80% de todos los datos médicos no están estructurados. ¡El 80%! Estamos hablando de las notas a mano que escribe un doctor, los resultados de un análisis, una resonancia magnética, todo. El potencial que hay ahí, si logramos analizarlo, es simplemente gigantesco. Vamos con la cuarta V, veracidad. Esta es fundamental, porque, seamos sinceros, de nada sirve tener una montaña de datos si no podemos confiar en ellos, ¿verdad? La veracidad tiene que ver con la calidad,
¿Con qué tan confiables son los datos? ¿Son exactos? ¿La fuente es de fiar? Son preguntas cruciales, porque sin veracidad, ese océano de datos del que hablábamos puede llevarnos a tomar decisiones malísimas, incluso peligrosas. Por eso es tan importante tener reglas claras sobre cómo se manejan los datos. Y con esto llegamos a la última B. Y para muchos, sobre todo en el mundo de los negocios, esta es la más importante de todas, el valor. Porque al final de cuentas, de eso se trata todo esto, de encontrarle el valor a los datos. El valor es la joya que sacamos después de analizar todo lo demás, el volumen, la velocidad, la variedad y la veracidad. Son esos insights, esas ideas clave que nos permiten tomar mejores decisiones, hacer las cosas más eficientes o hasta crear productos totalmente nuevos. Si no hay valor, el Big Data no es más que un montón de ruido. Ahora, como se podrán imaginar, manejar todo este monstruo de información presenta unos desafíos técnicos gigantes. Y no, la solución no es tan fácil como ir y comprar un disco duro más grande. Ojalá. El reto es tan pero tan grande que le ha dado la vuelta por completo a la forma en que procesamos la información. A ver, piénsenlo. Antes, lo normal era llevar los datos hacia la computadora, pero ahora que tenemos cantidades brutales de datos regados por todo el mundo, es mucho más fácil y rápido hacer lo contrario, llevar el programa, la computación, a donde están los datos. Este cambio de mentalidad es fundamental. Y claro, para enfrentar estos desafíos han nacido un montón de herramientas especializadas, los famosos frameworks. No hay una que sirva para todo, ¿eh? Cada una tiene su especialidad. Por ejemplo, una herramienta como Apache Hadoop es buenísima para procesar paquetes de datos gigantescos de una sola vez. Pero si lo que necesitas es analizar algo en tiempo real, ahí entra en juego algo como Storm. Y para hacer consultas rápidas interactivas está Apache Drill. Cada problema tiene su herramienta. Bueno, ya basta de teoría, ¿no? Vamos a lo bueno. Veamos cómo toda esta tecnología está de verdad revolucionando industrias enteras en el mundo real, para que veamos el impacto que tiene en nuestro día a día. Por ejemplo, en el sector salud, el Big Data está abriendo la puerta a cosas increíbles, como la medicina personalizada basada en nuestros genes, o incluso predecir dónde y cuándo podría empezar una epidemia. Si nos vamos a las finanzas, es la herramienta clave para detectar un fraude en el segundo en que ocurre o para analizar los riesgos del mercado. Y en el mundo de los negocios, bueno, ahí optimiza de todo. Desde cómo se mueven los productos en la cadena de suministro hasta esa experiencia de compra online que parece hecha justo a la medida. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con una idea muy potente. La tecnología ya nos dio el poder de analizar cantidades de información que antes eran simplemente inimaginables. El límite ya no es la máquina, ya no es la capacidad de procesar. Ahora, el verdadero reto somos nosotros. El desafío es humano. Es nuestra capacidad de hacer las preguntas correctas, las preguntas inteligentes, que nos guíen hacia descubrimientos que de verdad importen.